Y cuando usted arranca de sus 18 años, arranca para el sur, Chaltén, ¿qué le decían sus amigos, sus familiares? No, mi vieja decía, te van a comer los piojos. Mi madre estaba angustiadísima y lloraba porque decía, pero vos en tu vida te lavaste una media, ¿cómo vas a hacer? Porque yo, aparte, no por nada soy ginecólogo, yo me crié. En mi casa mi papá se fue de mi casa porque yo era muy joven, muy chiquito, tenía 7, 8 años cuando se fue de mi casa. Y yo vivía con mi madre, mi abuela y mi hermana. O sea que era el único varón y me tenían entre algodones. Cuando yo le dije que me venía acá al sur, te digo, la angustia de mi madre, de mi abuela, de mi hermana, de mis tías, de todo, era, ¿cómo vas a hacer para cocinar, para comer, para lavarte la ropa? Vas a vivir en el medio de la mugre. No, me la arreglé. Y bueno, y una de las cosas que Saviano me rescataba, decía que está bien, yo vivía en una casa, no tenía hijos, no tenía esposa y vivía solito. Yo para entrar a la seccional tenía patines, tenía lustrado el piso de la seccional y para entrar a la seccional les hacía ponerse patines a la gente. Tenía la casa súper ordenada. Imagino que llegaba a Rivera y lo hacía poner patines. Sí. No, es verdad. Y después no, cuando me casé, mi mujer dice, no puedo creer, dice, porque eso que vos me contás se lo contaron otras personas, así, ¿no? Sí. Se lo dice, no puede ser, dice, vos sos un desastre, no sos capaz de sacar, cuando vas a bañarte, la media por acá, la ropa por allá, dice, no, a mentir, dice, eso es un verso, y ya tan ordenado. Pero no, realmente se ve que lo que me habían enseñado mi madre, mi hermana y mi abuela, era así nomás. Así que... Y Silvia, su señora, realmente lo acompañó, ¿no? Y totalmente, pues fíjate que para ella tenía el hecho de haberse decidido a venir a vivir a Buenos Aires, porque ella, si bien toda su familia, el padre nació en Deseado, la madre nació en Gregores, toda su familia, pero ella nació en Buenos Aires y había que decidirse a venir a vivir a Calafate, y sobre todo después cuando estábamos radicados en Gregores también venir para acá. Otro cambio más. Realmente me ha aguantado mucho, y si hay alguien al cual yo tengo que agradecer en la vida es a mi esposa, que me ha podido sostener nuestra familia, sostener la casa, a nuestros hijos, educarlos, porque yo realmente debo reconocer que fui un padre bastante ausente, porque tal vez la actividad, no solamente la del hospital, también participé en muchas otras actividades en la comunidad de Calafate y me tenía muchas veces muy alejado de casa, y Silvia era realmente la que llevaba adelante todo, y hoy sigue llevando adelante todo. Recién decías que te dedicaste a varias actividades y por supuesto estuviste muy inserto en la política. Sí, llegaste a ser el primer diputado por pueblo de Calafate. Sí, esa fue una circunstancia muy particular, porque yo en realidad mi actividad social en Calafate comenzó, lo primero que comenzó fue con el tema del Club Andino. Yo llegué a Calafate el 25 de diciembre del 84 y el 7 de julio del 84 convoqué una reunión en el Club Lago Argentino para fundar el Club Andino. Y ahí empecé a tener bastante actividad en la comunidad. Luego, al poco tiempo, me invitaron a formar parte de la cooperativa telefónica. Estaba Roy Negro y Lito Álvarez y Cacho Huiz en la cooperativa, y había que hacer ampliar la cooperativa. La cooperativa tenía 100 líneas y había que llevarla a 200 líneas. Y bueno, me tocó fui vocal primero, y al año siguiente me pidieron, cuando se produce el traslado, se compra la central grande, me tocó ser presidente de la cooperativa, y eso me generó también, yo indudablemente de parques nunca me aparté, yo estuve siempre muy próximo a parques, y nosotros ya en ese entonces planteábamos que teníamos un riesgo muy grave con respecto al tema del desarrollo. Calafate es una comunidad turística y vive del turismo gracias a la península de Magallanes. En ese entonces, la península de Magallanes eran tierras, la única parte que era parque nacional eran los 500 metros de la costa. La orilla del lago. Exactamente. Y yo ya en ese entonces venía promoviendo de que había que proteger aquella zona, y había que protegerla porque si se empezaba a desarrollar, protegerla por dos aspectos: por proteger el ambiente natural para que ello siga siendo un recurso natural genuino que iba a servir para muchas generaciones,
para que no fuera transformado en un country o en un pueblo, y entonces iba a perder todo el encanto que tiene. Y otra historia era para también proteger las inversiones de las personas que se habían radicado acá y que habían apostado toda su vida acá, para que eso se convirtiera en el recurso genuino de Calafate. Eso ya lo veníamos hablando desde ese entonces, y eso generó también de que me promoviera un grupo de vecinos para ser candidato a intendente. En ese entonces yo no era afiliado, yo siempre fui afiliado al Partido Intransigente, con el doctor Allende en Buenos Aires, y en ese entonces me ofrecieron ser candidato, y fui candidato del Partido Radical como candidato a intendente, pero yo no era afiliado al radicalismo, yo fui un candidato extrapartidario. De hecho, que la Convención Nacional del Radicalismo se tuvo que reunir para aceptar mi candidatura. Posteriormente, no ganamos esas elecciones, y el tema de la península siguió avanzando, y yo lo había planteado. Para mí esto es fundamental. Yo con algunos de los compañeros que teníamos una militancia en común, no solo en lo político, en lo social y también en lo que se refería al manejo de recursos naturales, yo le planteaba, acá, si no podemos vencerlos, nos tenemos que unir. Ya con Kirchner habíamos tenido un par de entrevistas para tratar de hacer algunas alianzas. Yo tenía siempre mi convicción de que había que proteger aquello, y cuando yo ingresé a la Cámara de Diputados fue con el único objetivo de sacar una ley de proteger aquella península. Cuando yo ingresé a la Cámara el 10 de diciembre, el 3 de enero presenté el proyecto de ley de creación del parque provincial. Y a partir de ahí costó 4 años, o sea, porque casi al final del periodo, y tengo varias anécdotas con el presidente Kirchner al respecto, porque costó mucho sacar esa ley. Después que salió la ley, yo fui demandado también por un grupo de empresarios que tenían intereses ahí adentro, y tuve que demostrar en este juicio de que yo no tenía intereses porque vivía en Calafate. Yo, en el año que estuve como guardaparque en el Glaciar Moreno, el año 73, llegó el periodista Horacio de Dios, que así es un periodista de Buenos Aires que trabajaba para Diario Clarín, y él hacía notas del interior, y yo estaba como guardaparque, y una de las cosas que yo en el año 73 le planteo al tipo: esta zona está en peligro, porque esta zona el Parque Nacional termina acá y todo lo que está acá atrás es privado, y esto tendría que ser declarado parque. Bueno, esa nota el tipo lo pone en el Diario Clarín, y yo tuve que presentar a la justicia que yo no estaba planteando esto en el año 80, en el 90 y en el 2003 cuando salió la ley. Yo lo venía planteando del año 73, porque a mí me estaban haciendo yo nunca fui a un tribunal, ni siquiera a llevar una carta, y a mí me estaban demandando por una suma millonaria en dólares, porque decía que por culpa mía habían perdido cerca de 40 millones de dólares en los negocios que tenían ahí adentro. Y el juez aceptó esa demanda, que después, cuando va al Tribunal de Casación o a la Corte, dicen que le llaman la atención al juez diciendo: muchacho, usted no podría haber aceptado esta causa, porque el señor era diputado y tenía un mandato, porque aparte yo, cuando asumí como diputado, mi campaña se basaba en que íbamos a sacar una ley para preservar eso. Yo lo venía diciendo cuando era candidato, no es que se me ocurrió iluminar. Aparte, lo primero que venía como promesa. Yo te digo, asumí el 10 de diciembre, el 3 de enero, la primera ley que yo presento es la declaración de la preservación de esa península. Hoy todavía sigue habiendo controversias en esta historia, pero yo creo que tal vez hice algo en la vida, fue poder sacar adelante esta norma, y esa zona se sigue preservando. También conseguimos preservar el monumento nacional, el monumento provincial. Fíjate, el Cerro Fitzroy es el escudo de la provincia, y yo, siendo diputado provincial, en ese periodo se había vendido el Cerro Fitzroy, la mitad está dentro del parque, la otra mitad está fuera del parque. Y eso también me hizo ganar varios enemigos. Algunos de los que habían comprado esta mitad del Fitzroy, yo les había atendido el parto de sus hijos, y le había atendido también a su mujer en situaciones muy críticas, y hoy no me saludan, porque estos señores querían privatizar el acceso al Fitzroy con cadenas de refugio, y yo conseguí, con una movida que hizo el andinista Garibotti, le metimos 250.000 mail a Kirchner en la Cámara, y me decía: dejate de joder, decirle que no me manden más mail. Y conseguimos sacar y decretar monumento provincial el Cerro Fitzroy, que se había vendido, y se desafectó esa venta,
y se declaró el monumento provincial del Cerro Fitzroy y se creó la Reserva Provincial Lago del Desierto. Después sacamos la Reserva Provincial de Puerto Deseado, la del el Cerro San Lorenzo y también la creación del Parque Nacional Monte León, que fue el primer Parque Nacional Marítimo, del cual también tuvimos que aumentar sarta de pavadas que decían que estábamos vendiendo al país, que esa zona iba a pasar a ser de los Estados Unidos, una cantidad de pelotudeces. Pero bueno, no me arrepiento y muy contento, forma parte de mis anécdotas, de mi historia y de mi vida, ¿no? Y me siento si es lo poco que pude aportar a la provincia, creo que es eso. En sus comienzos en el Chaltén conoció a grandes como Casimiro Ferrari y toda esa gente que hizo punta en lo que es el andinismo en la zona. Imagino que también ellos le habrán comentado, tendrían sus opiniones al respecto de todo lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí, bueno, indudablemente yo creo que toda la gente de montaña. Vos fíjate, yo te nombré a Garibotti. Garibotti es un andinista de primerísimo nivel a nivel mundial, es un argentino, y él fue el que hizo toda la movida. Si bien yo como legislador llevé adelante el proyecto de ley, pero él se encargó de conseguir los 250.000 adherentes al proyecto de ley del monumento del Parque Provincial, del monumento provincial del Cerro Chaltén. Y tanto Ferrari como Bonatti, todos son estrictos admiradores de la naturaleza, y ellos, cuando se crea el Chaltén, Ferrari ya estaba viviendo acá en el 85, porque Ferrari no solamente ascendió el Torres y después se radicó acá, y no solamente a mí me tocó ser amigo de Ferrari, sino atenderlo en sus últimos años de vida, porque tuvo cáncer de estómago y él vivía acá en la zona de Punta del Lago. Punta del Lago estaba, ¿no? Exactamente. Y ellos estaban totalmente en contra del pueblo de Chaltén, no porque el pueblo estuviera mal, porque el pueblo estaba mal emplazado, decía que no era el lugar ideal. Y yo también tuve bastante problema en la provincia con esa historia, porque yo insistía, el pueblo de Chaltén tenía que estar ubicado en la costa del lago Viedma, claro, porque ese fue un capricho. El secretario de Defensa, el ministro de Defensa de la Nación, en la época de Alfonsín, ahí reunidos en Gendarmería, nos dijo: el pueblo de Chaltén le hace tanto a la soberanía nacional como el mástil de la Plaza de Mayo. No es jurisprudencia, porque ponían como excusa que el Chaltén servía. Yo no quiero generar polémica con esto, porque seguramente esto va a traer, pero yo te digo, Jaunarena era el ministro de Defensa de la Nación, ¿no? Sí, ahí en Gendarmería nos dijo expresamente palabra: ese pueblo de Chaltén le hace tanto a la soberanía nacional como el mástil de la Plaza de Mayo. Desde el punto de vista internacional, la jurisprudencia internacional no sirve, pero sí sirve el preservar el área, el tener actividades privadas ahí adentro, los pobladores, pero el pueblo en sí y el pueblo no está bien emplazado, porque es un lugar, la gente está metida dentro de un parque nacional, la dificultad que hay para expandirse. Fíjate que si el pueblo estuviera en la costa del lago Viedma, tiene la mejor vista de los cerros, tenés la costa del lago, podían hacer Nueva York si quieren ahí. Bajen la polémica, no pienso contestarle a nadie. No. Indudablemente es la opinión que tuve siempre, y yo cuando voy al Chaltén tengo una gran angustia, porque pienso que se podría haber hecho algo mejor. Y realmente es verdad. El proyecto original decía que no iba a haber cables aéreos, que el basural, y hoy no existe, siguen estando los cables aéreos, no hay basural, las condiciones de vida para la gente de Chaltén no son las mejores. Más allá de que viven en un paraíso, yo siempre dije, los Andes patagónicos son un gran templo a la naturaleza, y el altar está en el Chaltén, y lo estamos violando. Esa es la realidad. Jorgito, creo que tenemos para divertirnos y escuchar, ¿no? Sí, seguramente. Historia variada, acá con el amigo Bellini. Sí. Queremos que nos deje el último mensaje a esta gran comunidad que soy. Y el mensaje que yo puedo decirles a la comunidad de Calafate es que se agrupen. O sea, yo creo que indudablemente podemos tener diferencias todos, pero todos tenemos un interés común, que es la preservación de que este pueblo siga creciendo, preservar estos recursos naturales magníficos que tenemos, y hacerlo con la mejor buena voluntad, pensando en que todos necesitamos del otro. O sea, proyectarnos positivamente. Siempre pongo como ejemplo la parábola del buen samaritano. El ayudar al otro no solamente beneficia al que ayudamos, sino nos beneficiamos a nosotros mismos. Entonces, como comunidad tenemos que juntarnos y más allá que tengamos diferencias en lo político, en lo que fuere,
pero el sentido común indica de que tenemos que luchar por los objetivos en común, preservar el área, mejorar la educación, mejorar la salud. En eso no podemos estar separados. Podemos encontrar caminos distintos, unos piensan que puede ser por acá, otros por allá, pero el objetivo final lo tenemos que tener claro. Cuando haya que colaborar con la escuela, cuando haya que colaborar con el hospital, con los medios de difusión, también hay que acompañarlos y llamarle la atención a veces cuando se equivocan también, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Imagino lo que le preguntamos siempre a todos, ¿no? El Calafate de hoy. En realidad no tan grande, no tan grande. Yo sí siempre pensé que Calafate iba a ser una comunidad importante, pero me lo imaginaba que iba a ser un crecimiento un poco más lento. Indudablemente se dio el hecho particular que uno no lo podía jamás imaginar, que habíamos tenido al presidente Kirchner como eje del gobierno nacional, y eso indudablemente dio un gran desarrollo para Calafate, el cual también lamentablemente se nos fue de las manos, porque debemos reconocer que el crecimiento no fue programado y hoy tenemos algunas consecuencias por eso, pero bueno, lo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Sabemos que el pueblo tiene esta realidad, somos 25.000 habitantes, no tenemos placa, no tenemos escuela, no tenemos hospital. Muchachos, no nos pongamos a mirar para atrás, miremos para adelante, proyectémonos positivamente, veamos cómo hacemos para tener las cloacas, para tener el hospital en condiciones, para tener las escuelas en condiciones. Y lo demás es parte de la historia, no podemos cambiar un segundo de lo que pasó. Reprocharnos, tirarnos mugre unos a otros, no, veamos a ver cómo podemos colaborar para que la cosa funcione. Indudablemente, yo no creo que siga creciendo tan vertiginosamente y ahora se va a empezar a calmar las aguas y esto se va a estabilizar, y yo creo que hay muy buena gente en Calafate. A mí me lo demostró toda la vida, la comunidad de Calafate conmigo ha sido magnífica, yo conozco gente de primerísimo nivel. Y yo creo que entre todos vamos a poder conseguir que esto en el futuro sea, como hoy lo es, una gran comunidad, ¿no? Bueno, le agradecemos, ¿no?, que nos haya permitido disfrutar de su tiempo, de su casa, de conversar un rato, como siempre lo hacemos, para que la gente, la que estaba de hace muchos años, otros que han estado con usted, que cuando pasa, ¿no?, miran la televisión y por ahí lo están nombrando y dicen, sí, bueno, ahí compartimos muchos momentos juntos, así que esa es la idea del programa y por lo tanto estamos agradecidos. Sí, realmente es una muy buena idea, como les decía al comienzo. Yo creo que esto es un documento que va a quedar, porque realmente hay gente que en algún momento se van a ir, ¿no? O sea, como es la parte de la historia de la vida, y bueno, queda un documento muy importante que de otra forma se hubiese perdido. Hay una frase que dijo Darwin, que dice que todos los hombres deberían escribir sus memorias para que sus nietos sepan quiénes fueron sus abuelos. Y eso creo que es un poco lo que están haciendo ustedes. Bueno, hoy estamos, Daniel, un programa más. Un programa más. Cierre usted a ver. Bueno, la verdad que complacidos de la recepción que tenemos en todo el pueblo, con toda la gente. Hoy nos toca con Oscar Bellini, el cual nos dejó muchas historias, así que lo invitamos próximamente a un nuevo programa, Relatos de mi Pueblo.